Buenas noches, mi nombre es Flor Bautista, estoy con mi compañera Sandra Cerquera. Nosotros en el día de hoy vamos a hacer una explicación sobre las distribuciones muestrales de las diferencias de medias muestrales y proporciones. En este momento vamos a iniciar con los elementos de las fórmulas para medias y proporciones y el significado y para qué se usa. Con esto va a iniciar mi compañera Sandra. Muy buenas noches. En estas distribuciones, al igual que las diferencias entre dos proporciones, se parte del supuesto de que las muestras provienen de poblaciones normales e independientes. Además, cuando no se conocen las varianzas de las poblaciones, podríamos sustituirlas por las obtenidas en las muestras siempre y cuando sus tamaños de muestras sean mayores a 30. Supongamos que vamos a tener una población normal y al mismo tiempo vamos a tener independientes. Entonces, ¿cómo las vamos a identificar? Vamos a identificar nuestras variables como X y como Y. Variable X y variable Y. A su vez, estos nos envían o tenemos que considerar una serie de elementos. Dentro de estos elementos, entonces encontramos la población, que la vamos a llamar N1 y N2. Dentro de estos elementos encontramos también la media. Entonces la media la vamos a llamar media X y media Y. Nuevamente, dentro de los elementos encontramos desviación típica X y desviación típica Y. En algunos libros van a encontrar que puede ser que media pueda ser 1 o pueda ser media 2. Lo mismo que desviación típica 1 o desviación típica 2. Esto ya es como el ejercicio o como cada uno de ustedes les quede más fácil como tal. Este tipo de distribuciones nos pueden ayudar a tener diferencias, para ver las diferencias en cualquier campo. En cualquier parte del campo ustedes pueden utilizar este tipo de distribución de diferencia entre dos medias. Bueno, ya que en este momento vimos lo que son los elementos de las fórmulas y el significado o para qué se usa, vamos a hacer un ejemplo sobre este tema. Entonces, para eso nosotros elegimos un problema que es el siguiente. Se tienen dos líneas de producción produciendo el mismo artículo. Por antecedentes se tiene o se sabe que la línea A es más productiva que la línea B. La línea A produce 1.5 promedio hora y la línea B produce un promedio 1.2 por hora. Supongamos que se extrajeron dos muestras de producción cuyos tamaños fueron 35 y 40 respectivamente, y las desviaciones típicas para las mismas líneas son 0,80 y 0,85. La pregunta que nos hacemos con este ejemplo es: ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de la línea B sea superior al obtenido por la línea A? Entonces, para esto vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, tenemos X, este sería línea A. Aquí tenemos la línea B. La media A sería igual a 1,5 y la media B sería igual a 1,2.
la desviación A sería igual a 0,80 y la desviación B sería igual a 0,85. La población A sería igual a 35 y la B sería 40. Ahora pasaríamos a ver lo que es la fórmula para poder desarrollar como tal este ejercicio. Bueno, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Entonces, Z es igual a X Y menos la media de A menos media B. Esto sobre A al cuadrado sobre la muestra de A más la desviación B sobre la muestra de B. Cabe aclarar que esta fórmula nos sirve para si se conoce o no se conoce la varianza de la población. Bueno, entonces en este momento vamos a iniciar a desarrollar como tal la fórmula. Entonces permítame por favor. Entonces Z es igual. Bueno, en este momento, como nos damos cuenta, ya reemplazamos como tal todos los valores que tenemos y el resultado que nos dio es que Z es igual a menos 1.57. Este resultado como tal ya lo ubicamos en la tabla de distribución normal tipificada. Entonces ahora vamos a continuar con la gráfica, la cual nos va a explicar nuestra compañera Sandra. Bueno, como lo indicaba mi compañera Flor, ya tenemos la Z, entonces esta la vamos a buscar. Recuerden que este signo sea positivo o sea negativo, no implica que la vayamos a buscar como tal en la tabla tipificada. Entonces previamente ya lo buscamos, donde nos indica que nuestra área es igual a 0,44179. Esta como tal es nuestra área. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es ubicarla en nuestra gráfica. Entonces, ¿qué ubicamos en nuestra media? Ubicamos el 0,3 que nos dio y iniciamos vamos a buscar como tal la Z, que es esto es lo que vamos a hallar como tal. Entonces, esto es lo que ubicamos en nuestra recta. Entonces, vamos a ubicar menos 1,7. Entonces, el menos 1, menos 1,57.
donde nos dice, ¿cuál era la pregunta que nos decía Florecita? La pregunta que nos hacían es, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de la línea B sea superior al obtenido por la línea B? Entonces el promedio como tal, resaltamos que es el inferior, ese es el promedio inferior como tal, donde vemos y ubicamos como tal nuestra área, que esta sería nuestra área. Como nos damos cuenta, y lo resaltamos lo que nos falta para poder tener un 50%, entonces en este momento pues tenemos que hacer como tal una resta. Entonces, ¿qué hacemos? 0,5 menos el área que nos dio, 0,44179, y esto pues tiene un resultado como tal de 0,058, perdón, el cual pues lo llevamos a porcentaje y me da 0,8%, que indica que esa es la probabilidad que tenemos de que nuestra línea B tenga, tenga una información mayor a la línea B. Bueno, muchísimas gracias. Realmente esperamos que pues, nos hayan entendido, nos hayamos hecho entender. Realmente pues fue un ejemplo muy práctico donde pues logramos poner nuestros conocimientos adquiridos a través de toda la enseñanza del libro y de la profesora. Esperemos que les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención y que tengan una feliz noche.